Señor, en este momento te damos gracias por la oportunidad de estar delante de ti y pedimos que seas tú quien hable a través de este mensaje en este canal, que tú seas quien redarguya los corazones, que tu Espíritu Santo vaya a los oídos de las personas que lo escuchen y hables conforme sea necesario en cada uno de ellos. Gracias, Dios, por permitirme ser un instrumento y que sea usada por tu palabra, Señor, y no por la mía. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito de Dios para tu vida es el título de este mensaje y es el quinto mensaje que comparto con ustedes a través de este canal. Uno de los versículos más conocidos o quizá más importantes de entender es Hebreos 11, 1 al 3. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos versículos nos dicen qué es creer, qué es fe. Y la palabra de Dios dice que el que cree todo le es posible. Entonces, por eso la importancia tan grande a través de toda la palabra es creer. Y creer es lo único que Él nos pide. Y eso se llama fe. Que de vez en cuando sintamos que nos falla, eso es normal. No somos perfectos. Créeme que si no nos fallara, a lo mejor no fuera fe. Seríamos robots. Cualquier persona a nuestro alrededor le falla la fe. Hay unos que tienen más grande fe, otros más poca fe, pero de alguna manera todos tenemos una capacidad de creer. Aunque tenemos tantas cosas físicas a nuestro alrededor que se contradicen con lo que se está creyendo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un Dios que no vemos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas por fe. Y eso nos dice el versículo anterior, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no está. O sea, tienes que tener credibilidad con lo que estás esperando. Y esto es solo para ver en dónde estamos parados con el título del mensaje, que se llama El propósito de Dios para tu vida. Y como les decía al principio, dirán, ¿y qué similitud tiene con los deseos de tu corazón? Pero una cosa con la otra, a lo mejor no se les parece a algo que concuerde. Pero veamos que el propósito de Dios es parte de Él, del Altísimo en ti. Y la otra es el deseo de tu corazón. Pero la conexión que existe con uno con el otro, y por qué los adjudiqué, fue porque pudiéramos ver nuestro día a día está bajo el control de Dios. Cuando Dios te hizo, dice su palabra, que desde el vientre de tu madre te hizo. ¿No fue cuando ya entendiste y buscaste acercarte a Dios? Que entonces entiendes que del vientre de mi mamá y Él me hizo y Él tiene control de mi camino y Él va dirigiendo. No, Él lo hizo desde que naciste, desde antes de nacer, dice. Él tiene un propósito contigo. Y la similitud que Él nos da con respecto al deseo de tu corazón es que en su voluntad es concedernos el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y pensamos quizás en cosas falsas o vanas o triviales que no son tan importantes, que podemos materializarlas y decir, sí, el deseo de mi corazón es tener una casa grandísima, con una mansión, con un carro del año,
con mucho dinero en el banco, tener una salud inquebrantable, tener una familia perfecta. Todo eso puede ser el deseo de nuestro corazón. Y Dios te lo aplaude. No creas que está en contra de eso. Pero el propósito de Dios que tiene en ti lo va a conceder el deseo de tu corazón de acuerdo al propósito de Dios. Y por eso dice, y Él concederá los deseos de tu corazón. Porque de acuerdo a lo que Él ha planificado para tu vida, y mientras tú te dejes, porque Él no nos va a forzar, porque por eso nos dio un libre albedrío, porque si no habría gente mala en esta tierra, porque Dios nos habría hecho perfectos a todos como nos hizo desde el principio. Desgraciadamente no somos robots, o mejor dicho, agraciadamente. Él nos pudiera decir, ¿sabes qué? Te portas bien, pase lo que pase. No somos robots. Él quiere que tú decidas, y por eso tantos caminos torcidos, y por eso tantas cosas equivocadas, y por eso este mundo a veces tan errático, porque hay tanta mente que logra distorsionar lo que Dios quiere en su vida, o no ponerse en manos del verdadero Dios. Cuando tú le entregas a Dios tus deseos de tu corazón, y cuando tú le dices, Señor, haz tu propósito en mí, ayúdame a entenderlo, va a ser bien fácil. Va a ser muy fácil para Él, va a ser muy fácil para ti, y va a ser muy llevadero. No vas a batallarla nada. ¿Por qué? Porque la batallamos porque estamos tratando de entrar como una pieza de rompecabezas en donde no entra. Quererla meter a fuerzas, no entra. Aunque parezca tan igual, no entra. Dejemos que Dios maneje nuestras vidas, y entonces Él armará nuestros rompecabezas de la manera perfecta. Y entonces hay la conexión de nuestro corazón, del deseo de nuestro corazón y el propósito de Dios. Ahora, veamos cómo fuimos criados. Si echamos un vistazo a Egipto, veamos a un Moisés, que nació de una madre judía, sin preparación, destinada a ser esclava. Pero el propósito de Dios para él era otro. ¿Y a dónde lo llevó? Al palacio del faraón, donde no había escasez de nada, pero también tenía la mejor educación. Y su inteligencia fue grande porque conforme al propósito de Dios lo dejó vivir como egipcio sin dudar en ningún momento que sus raíces eran judías. Pero él preparó el camino por su propósito. Era muy grande y era el libertar a su pueblo. Quizás este ejemplo te parezca muy especial y dirá, nada tiene que ver conmigo. Pero sería como, ¿por qué nací en la familia que nací? Porque hay un propósito. Porque tuve la poca o mucha educación que tuve, porque hay un propósito. ¿Por qué Dios está viendo en ti y en mí un propósito para ser parte de un equipo? Y por lo tanto nos da las herramientas para llevarlo a cabo. Él no nos deja sin instrumentos para llevar a cabo su propósito. Si ustedes con mucho entrenamiento y preparación ponen un pez a que vuele, ¿lo logran? No, ¿verdad? Porque no fue creado con ese propósito. Si con dedicación y desde pequeñita hacen subir a una tortuga a un árbol y tiene que subir solita y tiene que escalar ese árbol y la pones y las patitas se le pueden desgarrar y tú dices, no, pero es que simplemente necesita entrenamiento. No lo va a lograr porque no fue hecha con ese propósito. Si metes un pájaro a una piscina y esperas que nade, no lo va a hacer.
Así en nosotros nacimos cada uno con un propósito y lograremos mucho de nuestros sueños siempre y cuando llevemos a cabo o vayamos por el camino del propósito que Dios hizo en nosotros. Si eres una persona que conoce de Dios, quizás digas, yo no sigo su propósito porque tal vez cuando tenga más tiempo de conocerlo, no hace mucho que lo conocí, yo soy nuevo por aquí y pues tal vez más adelante o probablemente hasta que me componga porque estoy descompuesto. Y quizás haya cosas que digan, no, es que mi vida no está muy bien, déjame irlas enmendando. Y aún peor, no me siento listo. Este tipo de excusas no funcionan con Dios. ¿Sí nos queda claro? No nos funcionan con el Señor este tipo de excusas. ¿O creen que a Pablo venía a matar a los cristianos y se enfrenta con el Señor Jesucristo y ¿qué le dice? Espérame, déjame, me arrepiento por meses y de haber matado a tantos cristianos y déjame ir a controlar primero a toda mi gente porque yo soy líder. No. Cuando cayó del caballo nomás le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y su disposición lo llevó a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Si en este momento, si en este preciso instante Dios está hablando a tu vida, diles qué quieres que yo haga. Si en este momento estás entendiendo el propósito de Dios en tu vida, el Señor, enséñame, dirígeme. Y sabes, para lograrlo hay 4 disposiciones que necesitas hacer. Y estas son fe, obediencia, oración y perseverancia. El cómo de Dios es totalmente diferente a nuestra forma de ver. El cuándo, también solo Él lo sabe, pero tú déjate llevar. Hay varios versículos en la Biblia y aquí tengo anotados 4, pero nos hablan de la fe la mayor parte de la Biblia y nos hablan desde el principio hasta el final. Porque dice, sí, pero es que fue del Nuevo Testamento nada más. No. El padre de la fe empieza con el primer libro de la Biblia. Este es nuestro padre Abraham. Y en Romanos 4:20 nos dice, hablando del padre Abraham, nos dice, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. En Daniel 3:17-18, aquellos 3 jóvenes que les dijeron, si no se humillan delante de la estatua, el rey Nabucodonosor le dice, los meteré al horno de fuego. ¿Y qué dice la palabra? Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué fe tan inquebrantable de estos jóvenes, qué fe tan fija, tan real. Exhorta a que te muevas a levantar tu fe, a aumentarla, porque estar dispuesto a entrar a un horno de fuego donde te vas a quemar y dices, no voy a adorar al rey de Babilonia, no voy a servir a sus dioses. Dice, Dios puede librarnos. No dice lo va a hacer, dice Dios puede librarnos. Y si no nos libra, aún con todo y eso, no te vamos a servir. O sea, no importa. Estamos creyendo en ese Dios altísimo. Creer no quiere decir transformar las cosas
que en realidad son. Solamente Dios las puede transformar. Tú y yo no. Y conocemos el resultado. Fueron liberados del horno de fuego. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando el temor llega a tu vida es lo contrario de tener fe. Y eso te impide seguir, te impide el camino, te estorba. Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. En casi la mayoría de los evangelios, todos los milagros que el Señor Jesús hacía, le decía: tu fe te ha salvado. No le decía: te ha sanado, te ha salvado. ¿Por qué? Porque su fe, su creer, lo salvó su alma del infierno y como consecuencia lógica sanó su cuerpo de toda enfermedad. Entonces, por eso el Señor Jesús les decía así. Estos son algunos de los versículos que menciona la fe. Y si no tienes fe, no vas para ninguna parte. Eres una persona que solo vive por vivir, sin sueños, sin esperanzas, sin un futuro, sin un propósito. Yo te exhorto a que si hay poca fe, empieces a moverte de manera que la aumentas con las 4 cosas que te explicaba anteriormente. Y por último, Dios usa al que está dispuesto a seguirlo. Tengamos fe. ¿Cuántas veces, aunque tuvimos fe, nos faltó obedecer lo que Dios nos pedía? ¿Cuántas otras nos equivocamos por no haber orado y pedir dirección a Dios? O en otras ocasiones estábamos a punto de recibir lo que estábamos pidiendo y por no perseverar no recibimos aquello que pedíamos. No olvidemos en poner en práctica fe, obediencia, oración y perseverancia para alcanzar los propósitos de Dios, para alcanzar los deseos de nuestro corazón. Te deseo con todo mi corazón que lo pongas en práctica. Que abras tu corazón por fe, en donde estés. Si es con alguien más, adelante. Si no, si lo deseas tú solo o tú sola, hazlo como mejor te parezca. Él te escucha en cualquier lugar. Y es por fe. Entrégale tu corazón y disponte como Pablo. Dile: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.